Pasa a vosotros, hermanos. Siempre que se para nuestro hermano que da los anuncios, siempre pregunta, ¿cómo están? Y la iglesia siempre responde, bendecidos. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? De que siempre estamos bendecidos. Y mayormente, hermanos, porque en la mañana estudiábamos una lección hermosa donde el apóstol Pablo identificaba aquellas personas, aquellos hijos amados, en el cual decía, el que anda en el Espíritu tiene el derecho de ser hijo de Dios, porque es movido por su Santo Espíritu. En esta tarde, antes de que usted tome su asiento, quiero que abra su Biblia y vamos a leer un salmo muy conocido, porque esta tarde vamos a ver si podemos meternos un poquito en un pensamiento muy querido, en un pensamiento en el cual uno de los poetas, uno de los compositores más sobresalientes de su palabra, hermanos, nos va a hablar en esta tarde. ¿Sí saben quién es? ¿De quién se trata? Bien, pues entonces quiero que abran sus Biblias y quiero que busquen el Salmo 23. Un texto, hermanos, una porción del salmista David, hermanos, donde su pensamiento, su modo de pensar y su composición era única y exclusivamente para alertar, para alegrar, para santificar, quizás, hermanos, para muchas cosas en las cuales hoy nos vamos a deleitar con este salmo. Y lo vamos a leer, hermanos, todos juntos. No lo tenemos en la pantalla, pero me hubiera gustado tenerlo en la pantalla para que todos juntos, hermanos, sin equivocarnos, lo leyéramos desde el verso 1 hasta el verso 6. Pero como no lo tenemos nuestras Biblias. Ojalá y que nos podamos concordar en la escritura, aunque no haya unas Biblias con con diferentes palabras, entonces, pero vamos a ver, hermanos. Dice el verso 1, al pasito, calmaditos, vamos a deleitarnos en este salmo. Amén, hermanos. ¿Estamos allí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todos juntos, hermanos. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiarme por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, enderezarán mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria sea a Dios. Vamos a orar. Sublime Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, una vez más nos encomendamos en tu nombre, Señor, en esta tarde, para que así, Señor, tengas a bien de que cuando leemos tu palabra inspirada por ti, por tu Santo Espíritu, Señor, llegue hasta dentro de nuestro corazón y miremos, Señor, el beneficio, y miremos, Señor, en ella lo que uno de los grandes hombres de la Biblia, Señor, nos comunica a través de este salmo. Gracias, pues, Señor, te damos la honra y la gloria. Permite, pues, que el entendimiento de tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde. Gracias, pues, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi tema, hermanos, tomen su asiento. Mi tema se intitula el monte de Dios.
el monte de Dios. Y como vemos en este salmo, hermanos, es un salmo, podemos decir que es un salmo mundial. Porque en este salmo, hermanos, está escondido dentro de él tantas cosas, hermanos, que muchos de nosotros al recitarlo, al verlo y solamente pasarlo, muchas de las veces lo pasamos por alto sin darnos cuenta, el pensamiento de David hasta dónde quería que nos adentráramos en este salmo. Este salmo es recitado por personas religiosas, por personas que no son religiosas. También es recitado, hermanos, por personas que ni siquiera creen en Dios. Este es un salmo, hermanos, que consuela, porque cuando se recita mucho o cuando se le da una tarjetita, cuando llega alguien a un funeral se le da una tarjetita, y en esa tarjetita, hermanos, ahí está el Salmo 23. Y toda la gente lo mira y dice, bueno, pues Jehová es mi pastor, porque Jehová es su pastor. Y cuando Jehová es su pastor, hermanos, dice el contenido, porque David estaba pensando, si Jehová es mi pastor, nada, hermanos, nada me faltará. Nada, absolutamente nada, porque David tenía una confianza plena, una confianza completa en Dios. Y al recitar esto, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande, fíjense, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él es mi pastor, porque Él cuida de mí, porque Él está conmigo, no temeré mal alguna. Y lo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento y enderezará mesa delante de mí. Ungiste mi cabeza con aceite. Y dice, mi copa está rebosando. Estaba rebosando su copa, hermanos. 150 salmos y muchas partes de los proverbios y muchas cosas, hermanos, que escribió acerca de lo que Dios era. Para él, ¿conocía a Dios? Lo conocía, hermanos, perfectamente. Sabía cuando Dios estaba de acuerdo con él. Sabía cuando Dios estaba en comunión con él. Y él sabía cuando ofendía a Dios y cuando no ofendía a Dios. Lo conocía completamente, hermanos, a Dios. Y dice, hermanos, dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Una petición en la cual, hermanos, yo no sé si el Señor se la concedió, pero es una petición que cada uno de nosotros, como buenos cristianos, como buenos religiosos, debemos de pensar en nosotros mismos y poder meternos en el pensamiento de aquel hombre, hermanos, que la palabra de Dios dice que vivió conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Bien, hermanos, pues quiero darles una noticia. No vamos a hablar de este salmo, hermanos, sino vamos a hablar de algo más significativo, porque mi tema se intitula El monte de Dios. Así es de que este salmo solamente es como una introducción, hermanos, a lo que vamos a estar hablando, porque nos vamos a ir a un pensamiento en el cual David, hermanos, nos está diciendo, y para que nosotros sepamos, y si alguno de nosotros no sabemos, hermanos, de quién es la tierra y de quién es el mundo, hoy nos vamos a dar cuenta, porque David nos va a decir. Dice el verso 1 del capítulo 24 del mismo salmo, del Salmo 24. De Jehová es la tierra. Eso dice, hermanos. ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra.
En esta tarde nos vamos a meter en algo que David nos quiere llevar mucho, mucho más allá, hermanos, de expresar en su salmo de Jehová es la tierra. Nos vamos a meter mucho más allá. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y quién más? El mundo y los que en él habitan. Y cuando de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con esta tierra? Yo aseo, yo cuido, yo limpio mi casa. Y es mía, hermanos. Aquí en Estados Unidos no es de nadie donde vivimos, hermanos. Hay veces que fui a pagar los impuestos y estaba una señora ahí renegando por qué tenemos que pagar impuestos. Y decía, ¿por qué tengo que pagar impuestos si la casa es mía? Eso ya, usted tiene que pagar impuestos. Y si tiene una casa por allí, hermanos, ¿quién se la dio? ¿Qué acaso Dios no se la ha dado? Solamente nosotros somos administradores, hermanos, de lo que Dios ha hecho. Solamente. No hacemos otra cosa sino cuidar lo que Dios nos ha hecho. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Y como de Jehová es la tierra, hermanos, dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién, hermanos? Es su creación. Es lo que lo hizo. Él ha hecho, hermanos, se ocupó completamente desde el principio. Desde el principio dice, Dios hizo los cielos y la tierra, y hizo el día, hizo la noche, y Él dijo en su corazón, todo lo que yo he hecho es bueno. ¿Es bueno, hermanos? Sí, porque aquí estamos, hermanos, y si usted sabe y si usted mira en la noche cuando la luna sale, que está completamente despejado, sin nubes, usted mira la luna, hermanos, y no es otra cosa sino que agradar a Dios por lo que nosotros estamos contemplando de lo que Dios ha hecho. Es para que nosotros nos recreemos en la belleza, hermanos, de la creación de nuestro Dios. Eso es, hermanos. Y luego dice el verso 2, porque Él la fundó. Y la fundó sobre los mares, la firmó y la firmó sobre los ríos. Él, hermanos, tuvo el grande cuidado, mi Dios tuvo el grande cuidado de afirmar esta tierra, este planeta. Hay un pasaje en el capítulo, hay un pasaje en el libro de Job donde dice que la tierra cuelga, hermanos, sobre nada. Está así, colgando, allí anda. ¿Sabe quién la detiene? ¿Sabe quién la sostiene? ¿Sabe quién la cuida? El Creador. Dios, hermanos, tiene cuidado de criar, tiene el cuidado de cuidar a lo que Él ha criado. Tiene el cuidado de criar, de velar por lo que Él ha hecho. Solamente nosotros, los que no hemos hecho nada, los que no hemos hecho ningún trabajo para hacerla, hermanos, ahorita la humanidad, ¿sabe qué está haciendo con este mundo, hermanos? Destruyéndola. ¿No le costó? ¿No le ha costado nada? ¿No la riega? ¿No la baña? ¿No la limpia? Y la está destruyendo. Cuando Dios, hermanos, tiene cuidado de este mundo. Si tiene cuidado de los árboles, si tiene cuidado de este mundo, ¿no tendrá cuidado de usted? Con razón dice Génesis capítulo 2, verso 27, que también Dios, ¿sabe a quién hizo, hermanos? Al hombre. Dice Génesis capítulo 2, si alguien lo tiene.
Dice Génesis capítulo 1, perdón hermanos, verso 27. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió. Tuvo mi Dios la delicadeza, hermanos, en su grande amor de cuidar, de hacerlo a usted y también a mí. Pero resulta, hermanos, que lo hizo y puso en el hombre una imagen. Una imagen, hermanos, que tiene que velar, tiene que cuidar, tiene que hacer, hermanos. Y no importa el color, no importa la estatura, no importa lo ancho, lo chaparro, lo grande, no importa, hermanos. Todos somos a la imagen de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo. Dios nos hizo con esas preciosas manos santas, sublimes. Nos hizo, hermanos. Dice la Biblia, según Génesis 2:7, que agachó y sopló en ella y dice, y fue el hombre en alma viviente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué crió el hombre, hermanos? Después de haber hecho el mundo, después de haber criado todo el universo, hermanos, entonces hizo al hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que el hombre, hermanos, viviese, para que el hombre labrase, para que el hombre cuidase de lo que Dios había hecho. Dice Isaías 45, dice este versículo de esta manera. Isaías 45. Porque así dice Jehová de los ejércitos, verso 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, Él la hizo y la compuso y no la crió en vano. ¿Para qué la crió? Para que fuese habitada, la crió. Yo Jehová y ninguno más que yo. Por muchos dioses que haya, que existan en este mundo, hermanos, no hay como Dios, el suyo, el mío, que hoy en esta tarde y cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, damos la honra, la gloria y la alabanza. Pero como Él la crió, hermanos, ¿no creen ustedes que puede reclamar como cuando nosotros reclamamos a nuestros hijos y le decimos, oye, ¿por qué estás haciendo esto que no está bueno? Que destruyas lo que tanto me ha costado. ¿Usted no le ha dicho a un hijo de esta manera? Porque hay veces que nuestros hijos, hermanos, como no les ha costado nada, me decía un vecino, ay, don Reyes, me decía, todo usted lo está haciendo para que sus nietos vengan y ya lo hayan todo hecho. Qué bueno, le digo yo, para eso lo estamos haciendo. No, dice, el nieto va a llegar y va a decir, qué bonita troca me dejó mi granpa. Y la va a vender al mejor postor. Bueno, le digo yo, pues ni modo, así somos los seres humanos, porque Dios creó y nos sostiene sobre la tierra y nosotros no somos capaces de limpiarla, de cuidarla. No, hermanos, de Jehová es la tierra y dice el verso 18 que no la crió en vano, sino la crió para que fuese habitada.
Y como es de Él y como cada uno de nosotros somos habitantes de este globo terráqueo que el Señor hizo, ¿saben qué está reclamando mi Dios? Está reclamando esto. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Amén. Dice el verso 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y luego dice el profeta de una manera tan especial y dice, y si pues yo soy vuestro Padre, porque nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿O no decimos, hermanos? Entonces es nuestro Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador del universo. Pero aquí nos está diciendo, si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Hace la pregunta el profeta. ¿Qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová a vosotros, a nosotros, al mundo entero, al ser humano, al que habita la tierra. Si Dios es nuestro Señor, ¿qué es de nuestro temor? ¿Qué es de nuestra obediencia? ¿Qué es del respeto que debemos de tenerle al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador de nosotros mismos? ¿Qué es? Me gustaría, hermanos, ver unos pasajes de la Biblia en esta tarde, que voy a invitarlos a ustedes a que miremos una historia que está en estos pasajes de la Biblia para poder reaccionar y para poder entender lo que es Dios para su creación, para su mundo en el cual Él nos ha puesto. Quiero que busquen en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aquí está una historia, hermanos, que David experimentó. Que David, hermanos, en su conocimiento y en su conocimiento que tanto conocía a Dios, él experimentó algo que le dio un gran temor, que le dio algo, hermanos, para que él pudiese obedecer al Padre Celestial, al que hizo el cielo y la tierra. Y dice el verso 5, y David, del capítulo 6 de la segunda libro de Samuel, dice, y David y toda la casa de Israel, él era el rey. Él llevó, hermanos, consigo a todos los judíos, a todos los israelitas, que los llevaban con un propósito y con un objetivo. Y luego dice, y David y todos los hijos de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adulfos, flauta y címbalos. Para David, hermanos, era un gran honor celebrar siempre fiestas a nuestro Dios. Y luego dice el verso 6, y cuando llegaron a la era de Nachor,
Usa, uno de los capitanes, de sus soldados más allegados a él, dice, cuando llegaron a la era de Nachor, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola porque los bueyes daban una sacudida. Cuando esta porción, hermanos, dice que David fue y trajo del arca que acaban de regresar los filisteos, hermanos, y estuvo en una casa, y entonces de allí la iba a transportar una vez para Jerusalén, para hacerle una casa. David miró y experimentó algo en los cuales a él le dio un gran temor. Dice el verso 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriéndolo allí, Dios, por aquella acción que él hizo, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David, dice el verso 8, y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y dice el verso 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque el arca, hermanos, era un instrumento, hermanos, glorioso, santo, que cuando venían caminando por el desierto, cuando sacó Dios a los israelitas de Egipto, cuando venían caminando por el desierto, dice la Biblia que Dios hablaba por medio del arca y se transmitía a todo el pueblo lo que Dios quería decir. Era algo, hermanos, santo, era algo sagrado, pero nadie podía tocarla, solamente los sacerdotes y los levitas. Entonces, cuando mira David esta acción, dice, y temió en gran manera. ¿Quién puede? ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová hacia mí? ¿Cómo? Si solamente un grupo selecto que Dios había ordenado eran los únicos que podían tocar lo santo de Dios, lo que a Dios le parecía, lo que Dios había hecho para que el pueblo se santificase por medio de ese instrumento glorioso y santo, hermanos, que solamente el sacerdote podía tocar, nadie más. Dios, hermanos, en ese tiempo castigaba a todo aquel que se acercaba y que podía tocar el arca del pacto. Cuando los sacerdotes entraban al santuario donde estaba el arca, hermanos, cuando no eran santificados, cuando llegaban, dice la Biblia que les ponían una cadena con una campanita por si caían muertos allá dentro del santuario, porque desobedecían a Dios. Y cuando vemos este panorama, cuando vemos esa historia, hermanos, ¿qué será? Cuando alguno de nosotros toca lo que es santo delante de Dios y no tenemos ese grande respeto que debe de tener cada uno de nosotros. Es una historia, hermanos, que la Biblia nos presenta como algo verdadero, como algo santo y sagrado. Muy bien, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Capítulo 22. Del primer libro de Crónicas, dice el verso 7 y el verso 8. Y dijo David a Salomón: Hijo mío,
En mi corazón tuve el deseo de edificar un templo al nombre de Jehová, mi Dios. ¿Qué deseaba David? Construir un templo, edificar una casa a su Dios, edificar un templo, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Son los hechos, hermanos, que están escritos en las crónicas, donde el testimonio de ciertos hombres no pudieron, porque no tenían, porque Dios no les había ordenado para hacer tal cosa, por la grande situación que se hacía sobre sus personas. Y dice, hermanos, y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el deseo de edificar un templo a Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú me edificarás Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras, por lo tanto, no edificarás mi casa que has determinado hacer, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. ¿Cuántas veces hemos tenido un grande deseo? ¿Cuántas veces hemos pensado en nuestro corazón que tenemos un grande deseo de hacer esto en favor de Dios? Y Dios no nos lo permite por ciertas cosas y cualidades que cada uno de nosotros tenemos internamente, como David. No le permitió. Y Dios lo engrandeció. Dios estuvo con él, su Santo Espíritu estuvo con él. Porque el Señor más abajo le dice: yo te he sido engrandecido, yo te he engrandecido para que en mi nombre pudieras hacer esto y aquello. Pero que tú me edifiques un templo, no puedes, porque has derramado demasiado sangre. La justicia de Dios, hermanos, es grande. La justicia de Dios es sobre cada uno de nosotros y vamos a pagar conforme a nuestras justicias, conforme a nuestras obras. No importando quién seamos, no importando quiénes seamos delante de Dios. Ahora bien, hermanos, quiero que volvamos otra vez al Salmo 24. Amén, hermanos. Y el Salmo 24 y el verso 3, por todo lo que hemos dicho hasta hoy, por todo lo que hemos analizado hasta hoy, por todo lo que hemos visto su palabra y el testimonio de algunos, dice el verso 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? David se hace esta pregunta en su mente y en su corazón: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y hace una pregunta general no solamente para él, sino para todos los que oímos su palabra. ¿Quién? ¿Quién se atreverá a subir al monte de Dios? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Por qué al monte? Porque en la Biblia hay grandes significados, hermanos, donde hay muchos pasajes de la Biblia donde Dios cita su poder relacionado con los montes. Y todo lo vemos porque Dios, hermanos, se manifestó a Abraham en un monte y le habló palabras de lo que tenía que hacer. También Moisés recibió las tablas de la ley en un monte, porque para Dios, hermanos, el monte
de lo que menciona su palabra, hermanos, es algo grande, es algo grandioso. Eso es lo que está haciendo Dios. Por eso David decía: ¿quién subirá a ese monte de Dios? ¿Quién subirá al monte de su santidad? También, hermanos, cuando Jesucristo invitó a aquellos hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus hermanos, y los subió a un monte, se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué un monte? Y no solamente eso, hermanos, sino que el reino de Cristo, hermanos, también se va a hacer en un monte. Dice Zacarías capítulo 14, hermanos, texto que no vamos a ver. Dice el verso 4: y afirmaráse en aquel día, hermanos, sus pies en el monte de las olivas. El reino de Cristo, el reino que usted espera, el reino que cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, hermanos, para poder gozar, para poder tener acceso a ese reino. También el reino de Cristo, hermanos, va a ser en un monte. Y dice la Biblia que ese monte se partirá en dos. Y habrá una grande brecha y una gran ciudad, hermanos, porque el Señor va a preparar los corazones limpios, los corazones buenos. Dice Isaías 26, verso 2, dice que no entrará en él cosa sucia. Y David lo está reclamando y David lo está diciendo: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá al monte de su santidad? Y agrega: solamente los que no han derramado sangre con sus manos. Los que han limpiado, hermanos, su corazón en la sangre del Cordero. Solamente aquellos serán los que son herederos del reino y los que van a estar dentro del monte de su santidad. Y dice Apocalipsis capítulo 3, dice que andarán entre la lumbre y no se quemarán. Es Dios, hermanos, en su amor. Es Dios en su divina gracia, que a usted lo ha llamado para que forme parte de su creación, pero con un propósito. Con el propósito, hermanos, de que algún día va a establecer su reino y que usted y yo y todos los que estamos aquí, y no solamente nosotros, sino aún los que Dios tiene que recibir, hermanos, vamos a tener acceso a ese reino glorioso. Pero solamente, por eso David se hacía la pregunta: ¿quién subirá al monte de su santidad? ¿Quién? ¿Quién estará ante la presencia de Dios? ¿Quién? Hágase un análisis. En la mañana el apóstol Pablo, en su primera carta, en la mañana estudiábamos lo que Pablo les está diciendo a los corintios en el capítulo 6, verso 19, dice: ¿no sabéis ustedes que son templo de Dios? ¿Usted sabe que usted es el templo de Dios? Y si no lo sabe, lea primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 19. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Dios que está ubicada en los Corintios: ¿y no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué acaso no sabemos? Mientras que el sabio, hermanos, en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, verso 5, verso 6, dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falta, hermanos, ungüento sobre tu cabeza. Por eso David, en el Salmo 51, dice: lávame, Señor, lávame. Porque él, hermanos, escribiendo sus poemas, escribiendo sus compositores, escribiendo sus composiciones, siempre daba la honra y la gloria a Dios. Yo quiero estar allí, lávame. Solamente el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño.
Voy a concluir con 2 preguntas. Que usted y yo seamos en este año, hermanos, unos fanáticos número 1, y que arda nuestro corazón en escuchar la palabra de Dios. Así como aquellos discípulos cuando iban rumbo a Emaús, que se les acerca aquel desconocido y le empiezan a platicar, y cuando ellos se dan cuenta quién era, pues ¿qué acaso no ardía nuestro corazón? Cuando nos hablaba, cuando nos escuchaba, cuando nos predicaba en el camino de las cosas, de los acontecimientos que tenían que pasar. Que arda nuestro corazón como a aquellos les ardía su corazón de escuchar la palabra de Dios. Segundo, que este año encuentre usted y yo un nuevo amor. Y que ese amor nuevo, que usted va a dedicar su vida, que va a entregar su vida por su nuevo amor, que sea Cristo Jesús. Que Dios la bendiga.